Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Señor. Y en esta ocasión, iglesia amada, el capítulo número 1 de la segunda carta de Samuel, segunda Samuel capítulo 1. Tragedia, malas noticias, mentiras, un poco de todo. Espero que sea de bendición para vuestras vidas. Cambio de pantalla por acá por Facebook y comenzamos la lectura, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Ya avanzamos a este segundo libro. Todo el capítulo, el primer libro de Samuel fue bastante precioso haberlo estudiado, así que damos gracias al Señor por continuar la lectura de este segundo libro. Tengo problemas con la iluminación, si se dan cuenta tengo más iluminado este lado que este. Así que si ven algo raro en la iluminación es eso. Ese foco se me apagó. Llegué y estaba apagado. Así que hoy día puse una luz provisoria ahí, tengo que repararlo. Eso, una pequeña diferencia. No puse, lo coloco inmediatamente. Coloco inmediatamente el... Permítame tan solo un minuto, mi hermano Santistos. Perdón, mi hermano en Instagram que le está por la cámara. Y colocamos el título. El título... a ver. Está complicado. No sé cómo colocarle, hermano. Yo voy a colocar segunda de Samuel capítulo 1. Simple. No voy a colocar título. Está complicado porque ya van a ver por qué. Resumir todo en un solo título es complejo. Así que, de momento, segunda de Samuel capítulo 1. Y ya está. Y ya está, ¿viste? Listo. Ya, damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Samuel capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Dice así: aconteció después de la muerte de Saúl, que fue como finalizó el capítulo anterior 31 de Primera de Samuel, con la muerte de Saúl y sus 3 hijos, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Siclag era la zona donde David se había asentado, terreno de los filisteos, incircunciso. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Atento a esto, hermano, atento a esto. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Recuerden que los filisteos habían ido a derrotar a Saúl y ocurrió la tragedia. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla. Ciertamente toda la ciudad había sido sitiada por parte de los filisteos y había sido derrotado el rey Saúl y muerto él y sus 3 hijos. Y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Pidiendo confirmación. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente, atentos a esto, casualmente, dice, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Ciertamente hasta acá es verdad. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se han apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Esto en parte es verdad. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Esto es mentira. Y no fue así como ocurrió. Lo que ocurrió es que Saúl tomó su propia vida, tal cual como lo relata acá, pero ciertamente fue otro varón
que además se recostó sobre Saúl para darle muerte y donde además él también muere. Pero no es este varón. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. David, al saber esta noticia, hermano, dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. ¡Ah! Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán, su hijo. Por el pueblo de Jehová y por toda la casa, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Este varón le trae estas nuevas, estas noticias a David, y además le añade diciendo que él era quien le había dado muerte, entre comillas, al sufrimiento de Saúl, pensando que con esto iba a traer honra a David por varios motivos. Número uno, porque de alguna manera Saúl era el enemigo de David. Dos, porque David iba a ser el próximo rey de Israel. Tres, esperaba el favor de David ciertamente, añadiéndole una mentira a esta historia. Cuatro, pensando que con esto se iba a librar David de su enemigo, entre comillas, Saúl. Hermano, añadió mucha mentira acá, donde no fue así como ocurrió. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y respondió, yo soy hijo de extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Acá estaba mostrando un principio, hermano, que no solo de la boca para afuera, sino que lo mostró con sus actos. David, en el libro anterior, en varios capítulos nos mostró, en dos ocasiones principalmente, en una cueva donde Saúl ingresa para hacer sus necesidades, y estando él y todo su ejército, bueno, no todo, parte de su ejército, David, pudo haber tomado la vida de Saúl, y no la tomó. La palabra dice que él fue a hacer su segunda necesidad. Dice, fue a bajar sus ropas, a tapar sus pies con sus vestiduras, dice la palabra. Estaba haciendo el dos. Y David, no tomando su vida, sino cortando el borde de su manto, le muestra a Saúl en una primera instancia que Jehová había entregado su vida en manos de él, y no la tomó. David muestra que no puede siquiera tocar al ungido de Jehová, y luego, en una segunda instancia, cuando tiene la lanza en la cabecera, y pudiéndole haber dado muerte a su vida, tampoco lo hace. Tiene misericordia de Saúl, ¿sí? Tuvo misericordia de él. Y en este caso le dice a este varón que mintió, que no es real la historia, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Qué tremendo, iglesia, qué tremendo cuando de pronto, simplemente por querer, y esto yo lo he explicado en muchas ocasiones, cuando queremos simplemente, cuando con buenas intenciones tomamos malas decisiones, o dos, incluso llegamos a la mentira, por querer añadir. Son aquellas cosas que de pronto, y en este caso, nuestras palabras nos terminan condenando. ¿Por qué? Porque las mentiras no son buenas, no son correctas. En este caso podemos ver cómo termina en tragedia contra la propia vida de un varón que llega con mentira ante el rey, adulándole, buscando el favor, y simplemente lo llevó a la muerte. Vamos a continuar con esta historia. Título 2, David endecha a Saúl y Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Endecha tiene que ver con honrar, loar la muerte, en este caso, de aquellas personas. Tiene que ver con aquellos, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Sí, tiene que ver con la honra que se le da a los muertos, aquellos que ya han partido. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes?
No lo anuncies en Gat, ni des las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni estéis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Hermanos, así es como finaliza este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Digo, estas palabras preciosas que entrega David, en este caso, principalmente a Saúl y Jonatán. Fíjense que a pesar de haber vivido, después de haber sido ungido David, de haberle dado la victoria sobre Goliat, de haber puesto honra en la diestra, victoria para Saúl, el ungido de Jehová, qué preciosas palabras tiene David honrando la muerte y la vida, no solo de Saúl, sino también de Jonatán, su amigo. Iglesia, es tremendo lo que ocurre acá, porque David ve aquello que de pronto usted y yo podemos no ver en la vida de un varón que fue ungido, y lo que nos está mostrando David de alguna manera es el principio que en muchos de nosotros y en muchas ocasiones nos hace falta. Principalmente sobre aquellos que de pronto tan ligeramente hablamos de otras personas, olvidando de que son ungidos en Cristo Jesús, de que somos hijos de Dios por medio de aquel que nos llamó a través de la misericordia, a través de la muestra del amor de Dios, que es en la cruz. Jesús nuestro Señor. Iglesia, tenemos que tener precaución con abrir nuestra boca y maldecir. Maldecir es decir mal, es hablar mal de otros hermanos. Eso no corresponde. Ayer compartía con relación a qué pasa cuando está ocurriendo algo en la congregación, en la iglesia. David no quiso tocar, hermano, aun cuando Saúl se había constituido enemigo de David. Para David, Saúl era el ungido de Jehová, era el rey, era el Señor. Y podemos ver no solo a través de estas palabras que podrían ser, hermano, lisonja, ¿sí? Chupamedia, como se dice en Chile. Aquellos que hablan bonito por delante, pero por detrás nos apuñalan. Pero David no es así. David lo tuvo en 2 ocasiones para darle muerte a Saúl y David no lo hace. Es un hombre que nos muestra simplemente misericordia, es un hombre que nos muestra lo que es tener palabras de honra, vivir en honra y someterse a pesar de haber sido ungido rey. David arranca por años de Saúl, por esta paranoia que tenía Saúl y que ciertamente lo llevó el pecado, la rebeldía contra Dios, a buscar enemigos donde no los había. Hermanos, tengamos precaución con nuestras palabras, tengamos precaución con agrandar las historias con mentiras, porque esto finalmente se transforma en una bola de nieve que va creciendo y finalmente termina con consecuencia. El pecado tiene consecuencia. Y por otro lado, también el ejemplo de David honrando a Saúl y Jonatán, su amigo. Iglesia, dudas, preguntas, consulta, les leo. Estoy a su servicio. Y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de bendición. Le hago la cordial invitación a Estudios Bíblicos a Diario, 21 a 15, horario en Chile. Les estaremos esperando en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. También hay devocionales a las 8 de la mañanita en estas 4 plataformas. Serán bienvenidos. Dios les bendiga, que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.